nos muestra una sociedad violenta, apresurada y llena de conflictos. Sin embargo, siempre hay una oportunidad para lograr el cambio. Bienvenido a Actualidad 506 por Radio Fides 93.1 FM y San José TV. Actualidad 506, sumando historias para el cambio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos los amigos de Radio Fides. Estamos a través de la 93.1, llegando a todo el territorio nacional. También en el Facebook Live de Radio Fides y, por supuesto, a través de San José TV, que es el canal oficial de la Curia Metropolitana de San José. Decirles que iniciamos este 11 de enero, lunes 11 de enero, oficialmente Actualidad 506 en una nueva temporada. El próximo abril, si Dios lo tiene a bien, cumpliremos 2 años ya de estar al aire con este proyecto, que lo único que busca es llevar información útil para el cambio, en el cual hemos invitado a enorme cantidad de profesionales, de emprendedores, de personas con historias muy particulares que han venido aquí o desde ahora, pues en el tema de pandemia, desde sus hogares, han estado acá en este medio de comunicación compartiendo con todos ustedes, pues siempre con el objetivo de poder lograr algo positivo en nuestras vidas. Bueno, y este lunes no es la excepción. Nosotros queremos tocar para este lunes un tema que realmente es lamentable. En este momento, pues hay una oficial de la fuerza pública que se encuentra pues delicada en el hospital México, producto del ataque de una persona que iba a ser detenida por un tema de violencia doméstica. Esta persona, en una reacción violenta, logra despojar al compañero de esta oficial de su arma de reglamento y tras varias amenazas percutió su arma y lamentablemente impactó al oficial en su cabeza. Eso es la cruda realidad, eso es lo que ocurrió el fin de semana, muy lamentable, pero bueno, hoy vamos a hacer un análisis de qué es lo que está pasando en Costa Rica, que hemos dejado de respetar a las autoridades policiales de toda índole, judiciales, de la policía administrativa, de la policía fiscal, de la policía de tránsito, en fin. Y para eso contamos con la amable colaboración del experto, ex investigador del organismo de investigación judicial, abogado y escritor, don Rogelio Ramírez Cartín, quien amablemente se suma con todo su conocimiento analítico esta tarde de lunes. Y bueno, y qué mejor además de comenzar esta nueva temporada de Actualidad 506 con un profesional del talle de Rogelio Ramírez. Así que, Rogelio, te damos la más cordial bienvenida y, verdad, gracias por tu tiempo. Y bueno, yo sé que vos siempre pues querés saludar a nuestro público, pero de una vez saludás y de una vez te hago la primera pregunta. Estamos perdiendo los costarricenses respeto por la autoridad policial. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Valdo, todos los radioescuchas. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de referirme a tan lamentable situación. Sin duda alguna, una tragedia desde todo punto de vista. Ciertamente es un aspecto sociocultural que viene en franco crecimiento, y me estoy refiriendo al irrespeto a las autoridades. No solamente por un tema de tal vez de zonas complicadas, de zonas que se han identificado como de alto riesgo para las operaciones policiales, sino que en términos generales y a través de las redes sociales principalmente, se da uno cuenta y le permite establecer que hay un desconocimiento enorme acerca de las funciones que cumplen los policías, en términos generales, ¿verdad? Las mujeres y hombres policías. O hay desconocimiento o efectivamente se trata de una crisis de valores desde el punto de vista social, desde el punto de vista ciudadano. Y las dos cosas van casi que unidas y complementarias. Si no se tiene el conocimiento de las funciones que se cumplen, de cómo la ley ampara la función de los policías, pues por supuesto que eso deviene en un irrespeto cada vez que interviene un agente en cumplimiento de su función. Hemos visto a través de las redes sociales y de los medios de prensa
que la gente tiende a enojarse o tiende incluso a reaccionar con violencia ante un oficial de tránsito porque hace su trabajo, porque hace un parte, porque le retira unas placas. Bueno, eso es parte de las funciones que debe cumplir, no es si quiere, sino que debe cumplir ese funcionario. Y por lo tanto, no solamente es de esperar el respeto hacia esa función que ejerce el funcionario, sino por supuesto al funcionario mismo en tanto ser humano y bueno, que está cumpliendo con su trabajo. Es preocupante que una cosa alimenta a la otra, en tanto se manejen mensajes o se hagan circular mensajes de irrespeto, mensajes ofensivos hacia los policías que están cumpliendo su labor. Eso genera una bola de nieve, ¿verdad? Y genera una serie de comentarios que tienden a fortalecer esa conducta de irrespeto y a fomentar la desinformación acerca de la función que cumplen tan importantes funcionarios. Sí, Rogelio, antes de que, pues todavía digamos no hemos tenido ninguna consulta ni ningún comentario, pero antes de que llegue un comentario diciendo que es que hay policías que han cometido errores, que hay policías que se han prestado para actos de corrupción, tanto en el tránsito como en la fuerza pública, que hay policías que en algún momento de la vida han sido detenidos por estar vinculados con algún hecho delictivo, pues por supuesto que sí. Lo que pasa, Rogelio, bueno, y usted que estuvo en el organismo de investigación judicial con tantos y tantos compañeros que usted conoció, y sé que eso se traslapa a todos los cuerpos policiales. Por supuesto que va a haber personas en todos los ámbitos de la vida, las hay. Va a haber personas que se salen siempre, por decirlo en términos populares, se salen del canasto, toman malas decisiones y cometen actos delictivos, pero no por eso vamos a decir que la mayoría de policías, que la mayoría de oficiales de tránsito, que la mayoría de oficiales del organismo de investigación judicial son personas corruptas. Para nada, todo lo contrario, más bien por dicha, los que son de esa naturaleza son los menos. Entonces no se justifica que haya actos de irrespeto contra las autoridades porque haya algunos pocos que hayan cometido este tipo de actos. Y además, si el oficial que está llegando pues a cumplir un procedimiento con todos los protocolos y el respeto respectivo hacia el ciudadano, no hay por qué responder de esta manera. Como te digo, me estoy adelantando antes de que llegue un comentario de esos, porque nunca falta alguien que diga que es que los policías también han sido irrespetuosos o abusivos, en fin. Creo que podemos traslapar, ¿no?, que el hecho del respeto al uniforme policial es un asunto también cultural y que no tiene que ver con quien haya hecho o no haya cometido algún delito. Precisamente, Osvaldo, y coincido plenamente con la observación que usted hace. Precisamente eso confirma que se trata de un asunto de ignorancia por parte de las personas que reaccionan de manera violenta u hostil hacia un funcionario que está cumpliendo a cabalidad con el trabajo que debe realizar. Por ejemplo, y usted lo decía muy bien, dichosamente aquí en Costa Rica está clarísimo que los funcionarios corruptos en instituciones policiales son la excepción, pero la gran mayoría son hombres y mujeres absolutamente entregados a su trabajo, a su vocación, realmente apasionados por lo que hacen. Y bueno, no solamente sería injusto, sino que como les repito, eso habla de la ignorancia que tienen muchas personas sobre las funciones que cumple un oficial de policía, ya sea de tránsito, municipal. Y bueno, eso nos compromete entonces como ciudadanos. Si no queremos vernos expuestos a un abuso policial, bueno, eso nos compromete a conocer cuáles son nuestros derechos y hasta dónde llegan las potestades de los funcionarios de policía. Es así de simple. Si el policía comete una irregularidad, bueno, pues hay vías para denunciarlo, hay vías para que se investigue la situación y se sienten las responsabilidades. Y si es el funcionario policial el que comete el abuso, bueno, con mucho más razón el ciudadano tiene todo el derecho de acudir en su defensa. Y si es el ciudadano, también tiene que conocer perfectamente cuáles son las consecuencias de el irrespeto a un funcionario de policía, o llegar más allá ahora y actuar no solamente en desacato a lo que se está ordenando válidamente, sino peor aún a cometer un delito, ¿verdad? Lesiones, tentativa de homicidio incluso, y que la ley precisamente prevé
una calificación a los delitos contra los funcionarios de policía. Sí, bueno, que de hecho esa iba a ser una parte que quería comentar con usted más adelante, a cuáles sanciones se puede ver expuesta una persona que cometa este tipo de actos de agresión en contra de oficiales de policía. Antes de eso, Rogelio, sí quería consultarle con respecto a su conocimiento, digamos, de la parte operativa. Los oficiales tal vez esperarían una respuesta violenta de un asaltante, por ejemplo, que esté apertrechado en una vivienda, que esté apertrechado, qué sé yo, en un banco, en un centro comercial, en fin, que se vea acorralado y que se sepa desde la noticia crímenes que él tenía o que está armado. Entonces se espera, por supuesto que sí, por eso se interviene con otro tipo de equipo policial, porque se prevé que podría haber una respuesta armada de esta o estas personas que puedan estar ahí. Cuando se hacen operativos del organismo de investigación judicial, se va con esa preparación pensando que las personas que se está capturando son personas también con antecedentes delictivos que podrían eventualmente también estar armadas y responder de esta manera. Pero qué difícil para los oficiales tener que ir a atender una violencia doméstica que en buena teoría pues es un acto en el cual la persona que está ahí pues debe someterse al llamado de atención que le están haciendo las autoridades y que responda de esta manera. O sea, esto vuelve una escena de violencia doméstica que podría ser, digamos que rutinaria para los oficiales, la vuelve ya un asunto peligroso precisamente por esa falta de respeto a la autoridad. No sé usted qué opina. Por supuesto. Mire, Osvaldo, yo pasé 25 años formando parte de instituciones que tienen que ver con la seguridad pública y con la investigación criminal. Y le puedo asegurar con absoluta claridad que el policía, a ver, esto es muy amplio, pero bueno, vamos al tema del policía y la intervención en casos como este. El policía en un acto operativo donde involucra a personas probablemente con actitud violenta, enajenados o con algún tipo de exacerbación emocional, el policía no puede cometer dos pecados. Número uno, el pecado de la ingenuidad, y número dos, el pecado del exceso de confianza. No es concebible, y esto nos lleva al siguiente aspecto fundamental. Deben de existir, para toda actuación policial, deben existir protocolos establecidos y claros en su institución, en su organización, en su unidad, en su sección, etcétera. Tienen que existir protocolos específicos para cada actuación, ya sea allanamiento de inmuebles, sea detención en vehículos, en espacios confinados, en espacios abiertos, para detención en sitios muy concurridos, sitios públicos, para allanamiento a moradas, etcétera. Todo eso tiene que estar en un protocolo, y de hecho existen los protocolos de actuación. El segundo aspecto es el entrenamiento del policía, que tiene que ser no solo serio y riguroso, sino que tiene que ser constante, ¿vale? Porque partamos de la función, de entender la función que cumple el policía. El policía llega a atender o acude a donde la mayoría de personas lo que hace es retirarse, huir o resguardarse, porque es un asunto que compromete la integridad física o hasta la vida de las personas. El policía llega y se involucra en situaciones críticas, y por lo tanto el entrenamiento debe ser constante, y me refiero a entrenamiento no solo en la ejecución de esos protocolos, la comprensión de esos protocolos de actuación, sino también en aspectos meramente operativos, como la reacción con su arma de fuego, la reacción con sus herramientas de trabajo, con la vara policial, con el arma o el dispositivo para choques eléctricos, por ejemplo, que en algunas unidades del país existen. Todas esas herramientas, todas esas posibilidades que tiene el policía para cumplir con su función tienen que ser parte de ese entrenamiento constante. El disparo, por supuesto, de armas de fuego, el manejo, la manipulación de esas armas de fuego y todo lo que tiene que ver con la seguridad de ese instrumento de trabajo. El tercer aspecto fundamental, Osvaldo, es
propiamente la ejecución de esos protocolos en el campo, la ejecución de esos protocolos en el momento crítico, la ejecución de esos protocolos y por lo tanto la actividad ya en una situación real de todo el entrenamiento que se viene realizando, que se venía realizando o procurando. No hay una situación que sea exactamente igual a la otra en los casos que tiene que atender un policía. Cada caso es distinto y a pesar de que se diga, no, pero es que puede ser que todos los casos o que se refiera de manera imprudente a todos los casos de violencia doméstica, por ejemplo, y asimilarlos simplemente por materia o simplemente por el recurso que necesiten, operativamente hablando. Pero no es así. Cada caso de violencia intrafamiliar o de violencia doméstica, cada caso de toma de rehenes, cada caso de apertrechamiento de un individuo, cada caso de secuestro, de homicidio, cualquier situación de índole criminal es absolutamente diferente una de la otra y el policía tiene que ir preparado para eso. Cuando hablamos entonces de esos tres aspectos, la existencia de protocolos, el entrenamiento y la ejecución, la manera en que se ejecutan esos protocolos en una situación real, nos lleva al siguiente punto trascendental y es el abordaje de una crisis. En este caso particular, y por lo que ha circulado en medios de prensa, se entiende que en cuanto al número de oficiales estaba cumpliéndose con lo que dictan los protocolos. Y los protocolos dicen que tiene que haber una mayoría numérica a la hora de abordar a un sospechoso de por lo menos 3 oficiales por cada sospechoso. Entiendo que esto se cumplió en este caso. Bueno, pero también parte de ese abordaje y de ese análisis de la crisis hay que tomar en consideración ante qué caso estamos. Y si estamos ante un individuo que está incumpliendo con una orden judicial de alejamiento o una medida cautelar en beneficio de una persona que había sido agredida, pues claramente se trata de una persona a quien dejó de importarle el respeto a la ley, dejó de importarle lo que la autoridad judicial o policial haya dispuesto para protección de otra persona. Este tema nos lleva entonces al ejercicio mínimo que tiene que hacer un policía en cuanto al perfilado del agresor que va a enfrentar. Vamos a tener en cuenta también que si el individuo tomó la decisión de ingresar a un domicilio al cual tenía prohibido o restringido ingresar, evidentemente estamos ante una persona exacerbada emocionalmente, probablemente se vaya a encontrar el policía con una respuesta violenta y hostil a su llegada, y por supuesto al intento que haga la policía para sacarlo o distanciarlo de ese lugar. Eso no puede faltar, indiscutiblemente no puede faltar en la valoración que haga el oficial de policía. Jamás cuando se aborda una situación como esta, cuando se trata de una persona que es inestable emocionalmente como un agresor doméstico, jamás el policía que llegue a atender esa crisis debe procurar o debe permitir un contacto físico, un contacto cuerpo a cuerpo con el sospechoso o con el agresor portando su arma de fuego. Para eso se habla de los 3 oficiales por cada sospechoso. Los otros 2 oficiales tienen la obligación por protocolo y entrenamiento de cubrirle la espalda ante una reacción que no pueda ser controlada por el oficial que va a intentar el contacto con el individuo. Esos 2 oficiales estarían preparados para reaccionar ante cualquier situación. Pero nunca, y por eso me llama mucho la atención el aspecto de los protocolos, Ubaldo, nunca un oficial de policía puede permitirse entrar en contacto físico con un sospechoso portando un arma de fuego. Entonces, como le decía al principio, esto es un tema muy amplio, porque habría que estar ya en la situación, a ver quién tomó las decisiones, quién decidió enfrentar a la persona físicamente al extremo de que tuviese el sospechoso acceso al arma de fuego del policía. Sí. Esa es una posibilidad que siempre va a existir, ya sea por la superioridad física del sospechoso, por la fuerza, por el entrenamiento que eventualmente tenga, etcétera. Siempre va a haber una posibilidad de que el sospechoso tienda
a desarmar al policía. Claro. Y en este caso, lamentablemente, no solo desarmar, sino además agredir a uno de los oficiales. Claro, claro. Sí, ese es un tema que yo me imagino, Rogelio, que en este momento pues no se está abordando, se está únicamente a la espera de la buena evolución de esta oficial y pues ya probablemente esos análisis se harán posteriormente, que son muy importantes. Tenemos que hacer aquí una pausa, Rogelio, pero antes quisiera decirle que, bueno, el joven Sebastián Durango, que es un colega periodista, manda saludos, dice que le gusta el programa. También doña Pamela Araya Vega dice que, bueno, que excelente programa. Dice que desgraciadamente no estamos acostumbrados a obedecer las leyes. Ese es un gran trabajo que corresponde a cada ciudadano para que nuestros hijos entiendan y así respeten a las autoridades. Evidentemente, sí es un tema de cultura y educación. Pero vamos a hacer aquí una pausa y luego venimos a conversar con Rogelio Ramírez sobre cuáles son los atenuantes legales a los que se ve expuesta una persona que cometa un acto como el que sucedió el fin de semana. Hacemos una pausa en Actualidad 506. Ya regresamos. Ferretería Luján. Somos el aliado perfecto para su construcción. Los mejores precios y calidad en materiales y la mejor asesoría para lo que necesita realizar. Ferretería Luján, ubicados en Barrio Luján, en San José, de la Universidad de las Ciencias y el Arte, 25 metros sur. Teléfono 2256-4828. También nos encuentra en Facebook como Ferretería Luján. Llegó Pimienticos, salsas picantes, una forma diferente de comer chile, jalapeño mango, habanero piña, ají maracuyá y nuestras salsas especiales de la casa, salsa roja y salsa verde. Pimienticos, para picar rico. El mundo cambió y con él la manera en que trabajamos y nos capacitamos. Blackwood Technical Institute te apoya de manera online y utilizando un método bilingüe a que aprendas o mejores tus conocimientos en el idioma inglés y el manejo y análisis de datos utilizando Microsoft Excel y Power BI. Visítanos en blackwoodtech.org. Sí, correcto, con doble O, es blackwoodtech.org. En Nicoya, Guanacaste, se encuentra Materiales de Construcción Nosara, la mejor empresa comercializadora de productos ferreteros y agroveterinarios, ubicados detrás de Servicentro Nosara. Búsquenos en Facebook o llame a nuestros teléfonos 2656-0506, 2682-0660. Materiales de Construcción Nosara. Regresamos con Actualidad 506, sumando historias para el cambio. Y esta tarde de lunes 11 de enero del año 2021 ya estamos conversando con el abogado, investigador, ex investigador judicial y también analista criminal Rogelio Ramírez Cartín. Estamos analizando el tema del lamentable hecho que se suscitó el sábado anterior en una atención policial de una violencia doméstica en el sector de San Joaquín de Flores, en Heredia, donde pues lamentablemente la oficial Kimberly Suárez Narváez resultó con una seria herida en su cabeza, una herida de bala en su cabeza, y en este momento se encuentra en el Hospital México en una situación pues digamos estable pero delicada, tal cual lo informan las autoridades. De hecho, pues yo aprovecho para hacer un pequeño comercial para esta noche en el noticiero estelar de Noticias Telediario. Llevaremos una amplia información sobre todo la biografía de quién es esta oficial, para que tengamos posibilidad de conocer un poco más de la persona a la cual estamos hablando. Pero esta tarde con don Rogelio Ramírez estamos analizando lo que ha sido este hecho lamentable, y la consulta quedó ahí al aire antes de ir a la pausa. Don Rogelio, bueno, a esta persona ya le dictaron 6 meses de prisión preventiva por haber cometido este acto. Son varios los delitos: resistencia a autoridades, sobre todo intento de homicidio agravado, en fin, hay una serie de situaciones. Cometer este tipo de actos contra oficiales de policía no es tampoco gratuito. O sea, esto va a generar que la persona evidentemente tenga que pagar ante la ley, digamos que por esos delitos que está cometiendo. Más o menos estipulando lo que sucedió, a cuáles delitos se ve expuesta esta persona y cuáles podrían ser esas penas. Claro. Al inicio, Osvaldo, mencionábamos que se trata
esta tendencia al irrespeto a las autoridades policiales principalmente, se relacionaba con un aspecto de ignorancia de la ley también. Esto porque la legislación ciertamente ha respondido a esa necesidad o a ese fenómeno social. La ley 8977, que data del 3 de agosto del 2011, Osvaldo, esa ley que se denomina Ley de Calificación de los Delitos Cometidos contra la Integridad y Vida de los Policías en el ejercicio de sus funciones. Así literalmente se denomina esa ley, y esa ley lo que vino fue a modificar los artículos del Código Penal, principalmente en cuanto a muerte o tentativa de homicidio y lesiones de los agentes de policía. El inciso 10 del artículo 112 del Código Penal, que se refiere al homicidio calificado, incluyó, a partir de la entrada en vigencia de esa ley que acabo de referir, incluyó entonces el homicidio cometido en perjuicio de un agente de policía que esté cumpliendo con sus deberes y con sus funciones. Y la pena que cometería la persona en ese caso sería de 20 a 35 años de prisión. Antes del 2011 eso no era así, no estaba contemplado como agravante o como calificante del delito de homicidio atacar a un policía. Por supuesto que estando tipificado el delito de homicidio, pues obviamente también se hace extensivo y aplicable ese agravante a la tentativa de homicidio. Igualmente sucede con el tema de las lesiones, que tipifica el Código Penal a partir del Código del artículo 126. Quien ocasione lesiones gravísimas a un policía en el ejercicio de sus funciones se expondría a una pena de 5 a 10 años de prisión. Si son lesiones graves, se expondría a una pena de prisión de 4 a 6 años. Y si son lesiones leves, de 9 meses a 1 año. Pero como bien lo decía usted, esto no es gratuito, por supuesto que no. Y dichosamente, recalco que la legislación nacional ha respondido a esa necesidad, procurando, desde el punto de vista normativo, una protección a los oficiales de policía. Pero el gran tema aquí es si la gente lo sabe o no lo sabe, ¿verdad? Si la gente conoce que ahora el respeto a la policía ya no es un asunto de mera convivencia o de un respeto acostumbrado, un respeto formal. No, ya se trata de exponerse a una pena de prisión en tanto resulte herido, lesionado o muerto un oficial de policía. Sí, claro. Y Rogelio, yo pues viendo la circunstancia, ya el delito de tentativa de homicidio, ya ese se cometió. O sea, esperamos en Dios, por supuesto que sí, Dios Todopoderoso, que esta oficial logre librar esta circunstancia y ojalá se pueda reunir nuevamente con su esposo y con su hija, o su hijo, creo que es de 8 años, pero evidentemente ya el delito de tentativa de homicidio ya se cumplió, además, como le digo, de otros agravantes, la resistencia a la autoridad, en fin, haber violentado pues esas restricciones de la medida cautelar que esta persona tenía, e incluso yo pues en un medio leí que cuando él logra hacerse del arma del oficial, indica que él estuvo en prisión y que sabía manipular armas y que entonces que mejor no se metieran con él, y lamentablemente después de eso fue el desenlace fatídico. Esto quiere decir que, bueno, probablemente estemos ante una persona que del todo desconociera lo que estaba haciendo, no creo, pero creo que más bien pertenece a ese otro grupo de personas que usted analizaba al inicio, que están completamente fuera de sí, ya con una decisión de no querer someterse a la ley que se le está imponiendo por parte de los oficiales, y cometió estos actos que al final de cuentas le van a salir bastante caro por lo que veo. Claro, precisamente, Osvaldo, eso que usted menciona de que el sujeto pudo haber emitido algún tipo de amenaza previo a el lamentable suceso o a esa reacción, eso debió haber encendido todavía más las alarmas de la unidad policial que estaba a cargo de la crisis. Y bueno, habrá que analizar en su momento, como bien lo decía usted,
hasta dónde se ejecutó realmente por parte de los policías un protocolo de manera segura para la atención de ese tipo de crisis. Y más habiendo ya eventualmente o aparentemente una advertencia por parte del sujeto de amenaza flagrante a la integridad de los policías. Eso es sumamente importante en cuanto al perfilado del sospechoso y, por supuesto, vinculado a la atención adecuada de la crisis. Rogelio, hay personas a las cuales les incomoda, algunas veces les molesta que los costarricenses que ya tenemos cierta edad apelemos siempre a tiempos anteriores. Y a lo que quiero llegar es a esto. A nosotros en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestro colegio y en nuestra familia en general, nos enseñaron a tener un respeto por el uniforme del oficial de policía. Y que si bien es cierto, incluso a veces uno se ha topado en la vida con oficiales que llegan de una manera un poco altanera, un poco, siente uno que ya pasada de tono, siempre uno ha tratado de mantener ese respeto por el oficial, por el uniforme, y trata de dialogar con esa persona sobre la situación que se está viviendo. Y como digo, no es que queramos decir siempre que es que lo de antes es mejor, porque hay gente que esa parte le molesta, incluso gente que hasta tiene nuestra edad, les molesta que se diga eso. No vamos a decir que es mejor o que es peor, pero sí vamos a decir que fuimos criados en una cultura de respeto hacia el uniforme policial. Este tipo de ejemplos, este tipo de situaciones es un mal ejemplo, valga la redundancia, para las nuevas generaciones. Rogelio, tenemos que retomar con urgencia ese respeto hacia las autoridades policiales. Completamente de acuerdo con usted, Osvaldo. Y es que aquí ya estamos ante una situación sociocultural. Tiene un fenómeno incrementándose lamentablemente, donde el irrespeto no solo a la autoridad, sino a las normas de convivencia social son cada vez más comunes y son cada vez más tienden a sobrepasar cada vez más líneas y límites, etcétera, desconociendo el derecho del resto de las personas. El tema también es qué factores son los que se han sumado o se han venido sumando para la deformación del ciudadano. En Costa Rica, bueno, a la vista está que no hay, por ejemplo, lugares o infraestructura adecuada para el sano esparcimiento de las personas. Todo lo contrario, lo que vemos en la televisión, las series de televisión, los noticieros, tanto nacionales como internacionales, donde muchas veces se comete el error de presentar como positivo o como ejemplarizante la relación conflictiva con las autoridades, especialmente policiales. Eso es un fenómeno que vende, por supuesto que vende, no solo en música, en películas, en series, en periódicos, etcétera. Pero lamentablemente, cuando traemos todos esos factores sumados a la vida real, al día a día, lo que tenemos es una predisposición de las personas a enfrentarse de manera violenta o hostil a la autoridad, y en este caso a los policías. Pero yo insisto, no es lo mismo ir a atender un accidente de tránsito, por ejemplo, o ir a atender un incendio o una situación así, que ir a atender un caso donde ya sabemos que hay una persona indispuesta y predispuesta a enfrentar a la autoridad. Entonces, ciertamente es un fenómeno, como mencionábamos, cultural y de deformación que ha venido incrementándose. ¿Se puede retomar esto entre las personas más jóvenes, Rogelio? ¿Existe la posibilidad, cree usted, que sea rescatable todavía ese respeto por la autoridad? Me parece que sí, pero debe empezar desde etapas muy, muy tempranas, Osvaldo. Desde la primera instrucción formal que tenga una persona en la escuela, en los primeros años de escuela, debe inculcarse como uno de los valores más importantes todo lo que tenga que ver con la convivencia social y el respeto a las personas, a los ciudadanos, a los vecinos y a las autoridades. Porque de no ser así, las cosas, estos factores que hemos señalado no se van a detener. Y lo que hay que hacer es intentar equilibrarlos de alguna manera para que las personas tengan insumos
morales, principios con los cuales lidiar con toda esa desinformación y toda esa suma de factores que tienden a deformar al ciudadano. Pero si se retoma, si se hace un esfuerzo por formar realmente a los ciudadanos en ese aspecto, desde sus edades tempranas de formación, por supuesto que tendremos una Costa Rica mejor en unos años, pero por lo menos yo no conozco que se hayan ideado esfuerzos para equilibrar estas cosas. Claro, voy a leer aquí un comentario de doña Eliana Vindas. Dice que la decadencia social es a nivel mundial y en todas las áreas, lamentablemente. Bueno, creo que ella no lo mete en su comentario, pero creo que también se basa un poco a lo que acabamos de ver, por ejemplo, en los Estados Unidos, como un lugar como el Capitolio, ¿verdad? Fue vulnerado por personas civiles que ingresaron ahí a hacer disturbios, incluso hubo hasta intercambio de disparos y demás. Usted puede decir que ahí también de alguna manera hay pues un conflicto político que podría haber permeado en que la situación también permitiera ese tipo de facilidades a algunas personas, pero bien que mal sigue habiendo pues una visión como de irrespeto. Hemos visto choques con policías en Francia, choques con policías en Bélgica, en España, en fin, pues sí pareciera que también es una lamentable tendencia mundial, y yo creo que para los medios de comunicación y sobre todo para los ministerios de educación del mundo es todo un reto volverle a enseñar a nuestras generaciones más jóvenes que a la autoridad se le respeta por la investidura que tiene y que evidentemente son personas que difícilmente vayan a buscar hacer un daño, sino todo lo contrario. Generalmente lo que hacen es exponer su vida para proteger la integridad física nuestra y de nuestras familias. Rogelio, ¿usted en lo particular se vio alguna vez expuesto a una situación de esta, de intercambio o de agresión por parte de alguna persona que tenía que ser detenida? Sí, por supuesto. Recuerdo perfectamente, Osvaldo, una situación y lo traigo a la memoria por lo que ya le voy a decir, pero recuerdo que en un sector bastante complicado de la capital, una persona tenía retenida a su pareja, a su esposa, en una casa y estaba armado con cuchillos. Resulta que cuando llegamos, el sujeto sale de la casa y se viene de manera hostil y violenta, con el cuchillo que tenía en sus manos, a agredirnos a nosotros como policías. Llegamos al sector porque estábamos atendiendo otras diligencias. En ese momento estaba en la sección de homicidios y mi compañero en ese momento y para esa situación era precisamente el actual ministro de Seguridad, don Michael Soto. ¡Ah, caramba! Él fue mi compañero en la sección de homicidios durante algunos años y recuerdo esa situación donde él se vino a atacarnos a nosotros, ¿verdad? El agresor, y en algún momento dirigió su conducta hostil hacia Michael específicamente, tanto así que lo siguió por algunos metros, ¿verdad? Y yo lo que hice fue sacar mi arma de fuego, apuntarlo y esperar a que Michael, que era en ese momento pues mi superior, ¿verdad? Por la experiencia que él tenía en homicidios, esperar las instrucciones de Michael. Claro que hay un aspecto relevante que a nivel policial se maneja y es la autoridad de compromiso. Este concepto de autoridad de compromiso es relevante porque es lo que le permite a un policía, aun cuando no haya una orden expresa o una instrucción expresa de un superior, tomar su propia decisión porque está en juego su vida o la de un compañero. Y en esta situación, pues yo no tuve dichosamente la necesidad de dispararle a esta persona. Él se devolvió a la vivienda y ya lo manejamos como una toma de rehenes en ese momento. En cuanto él ingresó a la casa, siempre armado y estando otra persona dentro de la vivienda, la situación cambió y se evitó en todo momento el contacto físico y se manejó como una toma de rehenes. Al final se solucionó pues de la mejor forma posible. El sujeto fue sacado de la casa, detenido y sin mayores consecuencias para nosotros y para otras personas. Pero son aspectos o momentos sumamente críticos, y por eso pues vaya la consideración para los compañeros que vivieron esa tragedia y por eso mismo
la relevancia, lo imprescindible que resulta el aspecto de los protocolos, el entrenamiento y el abordaje de una crisis. Claro. Rogelio, bueno, el tiempo nos ha ganado esta tarde. Realmente es interesante conversar con una persona como usted que tiene el conocimiento de la parte legal, pero también que ha vivido este tipo de situaciones. De momento nos unimos a las oraciones que están elevando diversos grupos de personas en pro de esta oficial. El deseo de verdad es que ella ojalá se recupere de esta lesión que ha sufrido, y que pues todo lo demás sea analizado por el bien del mismo cuerpo policial, pues digamos de la policía administrativa, de la policía de la fuerza pública, y que ojalá este tipo de situaciones vayan ojalá en decadencia y no más bien en aumento. En un minuto me gustaría una reflexión final, Rogelio, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Mire, yo insisto en que la vocación de un funcionario público como un policía exige retribución por parte de la institución que representa y para la cual trabaja. La exposición que experimenta el policía ante situaciones de altísimo riesgo, crisis de las, como mencionaba, de las que la mayoría de las personas huimos, merece una retribución. Y esa retribución va de la mano de la existencia de esos protocolos, de un efectivo entrenamiento y de una técnica para abordaje adecuado de estas situaciones. Indudablemente una situación muy complicada, muy lamentable, y esperamos que la compañera, la oficial, se recupere, y por supuesto que el sistema responda contra este agresor. Muchas gracias, Osvaldo. Perfecto, Rogelio, de verdad, muy agradecido de nuevo. Así que, bueno, despedimos al experto, abogado, escritor, ex investigador del organismo de investigación judicial, analista criminal, Rogelio Ramírez Cartín, con quien hemos compartido durante esta tarde este primer programa del año 2021 de Actualidad 506. Le recordamos que en nuestra página de YouTube y en nuestra página de Facebook usted puede los martes escuchar Vida de Actualidad con nuestro compañero Manuel Ujeta Castillo, y con este servidor los jueves el tema de opinión de actualidad. Manténgase siempre cercano a nosotros, puede volver a escuchar esta entrevista como tantas otras que hemos realizado en todo este tiempo, y esperamos que la próxima semana podamos, si Dios lo permite, reencontrarnos nuevamente acá en Radio Fides 93.1, Facebook Live y también San José TV. Por hoy ha sido todo, ¿verdad? Que muy buenas tardes y muchas gracias. Esto fue Actualidad 506. Información útil para lograr el cambio. Nos vemos y escuchamos cada lunes a las 4 de la tarde por Radio Fides 93.1 FM y San José TV.